Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor, y hoy danzamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Un placer de nuevo poder saludarles por este medio y desear de todo corazón la bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre mi vida, sobre nuestra familia, sobre mi familia. Hemos venido abordando ya alguna temática en cuanto a la prosperidad de Dios para nuestra vida, el deseo del corazón de Dios, su voluntad de bendecirnos permanentemente. Y la semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de que la bendición abarca toda nuestra vida, es integral, y tocamos el tema específico sobre la importancia que tiene la prosperidad del alma, pensando en el desarrollo de nuestro carácter y toda nuestra vida, porque decíamos la bendición de Dios es integral. Y cuando se piensa en prosperidad y en bendición de Dios, generalmente se asocia con lo material, pero la vida nuestra en Dios abarca todos los aspectos físicos, sentimentales, emocionales y lo que llamamos también lo espiritual, porque la vida de Dios es integral, abarca todo nuestro ser. Así que hoy estaremos hablando algunas garantías o qué cosas nos pueden garantizar, de acuerdo a la Escritura, lo que Dios nos ha revelado, la bendición de Dios. La bendición de Dios, garantías. ¿Cómo garantizarnos? ¿Cómo tú y yo podemos asegurarnos de alguna manera, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, el que nos vaya bien en la vida, entendiendo que aún la prosperidad de nuestro corazón nos va a ayudar, que si pasamos algunos tiempos difíciles, como ciertamente a veces los pasamos, pues podremos pasarlo con una actitud correcta y usaremos las pruebas y las crisis de la vida para madurar y para crecer
y para seguir con determinación confiando en nuestro Dios. Así que empecemos. ¿Qué nos puede garantizar la prosperidad, la bendición de Dios para nuestra vida? La primera cosa que quisiera mencionar, y que voy a recordar algunas cosas que ya compartimos, de acuerdo a Deuteronomio 28, es que si alguna afirmación hay categórica en la Biblia que nos puede ayudar a contar, a garantizarnos la bendición, la prosperidad de Dios en nuestra vida, es la obediencia. Así literalmente, obediencia, es decir, hacer lo que Dios nos manda, ajustarnos a lo que Dios nos pide. Y en ese sentido, con el tiempo que tenemos ya de ser creyentes, y nuestros padres, digo yo, en mi caso, se aseguraron de alguna manera de enseñarnos las cosas básicas y específicas que Dios pedían de nosotros para que nos fuera bien en la vida. Así que para afirmar este punto de cómo la obediencia a Dios, a la palabra de Dios, nos garantiza su bendición, su cuidado, su acompañamiento en nuestra vida, yo quiero de nuevo leer algunos versículos de Deuteronomio 28 y que nos llevarán a recordar, de acuerdo a parte de lo que vimos la semana pasada, cómo Dios asegura que si somos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, a sus leyes, Él va a bendecirnos. Deuteronomio 28 dice el escritor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hay que aprenderlos, pero hay que ponerlos por obra, es decir, obedecerlos. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces el versículo 2 hace esta afirmación categórica del escritor bíblico y de Dios para nosotros: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice, todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Y luego recuerda: si oyes la voz de Jehová tu Dios, es decir, si le obedeces. Y entonces empieza a mencionar el escritor bíblico: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Mire cómo Dios afirma que si obedecemos sus mandamientos y nos ajustamos a su palabra, entonces aún a nuestros enemigos va a hacer que huyan de delante de nosotros. ¿A quién no le gusta eso? Que aquellos que se levantan contra nosotros, con razón o sin razón, Dios, porque le estamos obedeciendo, hace que ellos desaparezcan de delante de nuestra vida, o sus ofensas, o si sus ataques no nos afectan de la manera que ellos quisieran. Porque incluso como parte de la obediencia a Dios, la escritura nos manda, nos ordena, nos enseña a amar a nuestros enemigos. Y luego dice el versículo 8, muy interesante: Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará por pueblo suyo. Y así se va la escritura. Y quiero leer el versículo 12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo, a los que cultivan, y para bendecir toda obra de tus manos. Y dice: y prestarás y tú no pedirás prestado. Es decir, tendrás suficiente para vivir para ti, abundancia, aún para bendecir a otros, pero tú no pedirás prestado, que es una de las situaciones en la vida que a veces nos afecta en lo económico, en lo financiero. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima, solamente no estarás debajo. Y luego afirma de nuevo: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Así que uno de los elementos prácticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús a gente que le escuchaba les dijo: si me aman, porque ustedes dicen que me aman, entonces les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y resultado de la obediencia es la bendición permanente
de Dios en nuestra vida, en todo aquello, dice el escritor del Antiguo Testamento, en lo que nosotros pusiéramos nuestra mano. Dios ofrece bendecirnos. Así que queremos que nos vaya bien, queremos la bendición de Dios para nuestra vida, queremos el acompañamiento de Dios permanente, queremos prosperar en todas las cosas que emprendamos, obedezcamos. ¿Cuál sería la limitante que pudiéramos poner tú y yo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la humanidad, para que no nos vaya bien? Pues lo contrario a la obediencia, que es la desobediencia. Del versículo 15 en adelante de Deuteronomio 28, por favor, meditémoslo después de esta reflexión. Si quieres leerlo, está lo contrario. Acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, si no prestas atención, si no prestamos atención a lo que Él nos manda, entonces, es decir, viene y se mencionan todas las consecuencias de la desobediencia, incluyendo en el versículo 15 lo que dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán también. Y empieza a hablar de ser malditos. Y en la ciudad, en el campo, enfermedades y todo lo que puede pasar en la vida. Y aquí pues cabría el hacernos la pregunta, ¿eso quiere decir que si obedezco nunca me voy a enfermar? Tampoco podemos afirmar eso en base a la experiencia que hemos tenido, que aún a los obedientes, aún los que se esfuerzan, aún los que nos esforzamos en vivir para Dios, pues la enfermedad puede tocar nuestro cuerpo, o la de nuestra familia o la de nuestros amigos, y algunos hasta hemos perdido parientes de edad mediana, o ojalá sea de edad muy avanzada, pero puede pasar también. Pero ¿qué es la limitante que nos puede impedir esa garantía que nos da la obediencia a recibir la bendición de Dios? Ser desobedientes. Pasemos al segundo elemento o factor en la vida que nos puede ser de garantía para contar con la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la prosperidad de Dios para nuestra vida. Para hablar de este factor vamos a ir también al libro de Deuteronomio, solo que vamos a regresar al capítulo 8, por favor, capítulo 8 de Deuteronomio, y voy a leer un versículo y después voy a leer más de este capítulo 8. Voy a leer primero únicamente el versículo 18 y después vamos a leer el contexto. ¿Qué nos garantiza la bendición, el cuidado, la protección, la prosperidad de Dios en nuestra vida? Ser humildes, reconocer de todo corazón que todo viene de Dios, que todo procede de Dios, incluyendo, por decirlo así, aunque lo hemos oído muchas veces, la vida que tú y yo tenemos hoy, el día que hoy estamos viviendo, todo se lo debemos a Dios. Hay una canción por ahí que hicieron que dice: todo se lo debo a Dios, y esa es la realidad. La vida misma, Dios es el creador, ¿verdad? Los que creemos en Dios, nuestra afirmación del libro de Génesis es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en un punto de su creación hizo a un hombre y una mujer, Adán y Eva, y luego de Adán y Eva hasta hoy, ustedes y yo somos parte de este planeta Tierra, somos parte de la humanidad, y por gracia de Dios aprendimos, vimos la necesidad de nuestro corazón, nos volvimos a Dios en arrepentimiento, reconocimos en Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, y hoy tú y yo con libertad podemos decir que somos hijos de Dios. Así que ¿qué nos conviene para garantizarnos la bendición de Dios en nuestra vida? Seamos humildes, reconozcamos nuestro lugar de dependencia de Dios, entendiendo que todo viene de Dios. Así que el escritor en Deuteronomio también nos dice esto en 8:18. Sino, ese sino quiere decir que antes, vamos a leer lo que pasó antes, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Y miren lo que dice después: porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es decir, esta afirmación hace patente de parte de Dios el hecho de que Él nos va a dar la habilidad, el poder, la fuerza, la gracia de poder hacer riquezas, de poder tener cosas en abundancia. Estamos hablando aquí de cosas materiales, pero también enriquecer el corazón, y porque la prosperidad incluye también nuestra vida material, como vamos a leer en algunos versículos anteriores. Humildad, reconocer que todo
viene de Dios. ¿Por qué le dice sino acuérdate de Jehová tu Dios? Vamos a regresar a ver dónde leemos. A ver. Ok, vamos a ver. Y a propósito, aunque parezca un poquito largo, vamos a leer desde el versículo 1 para agarrar todo el contexto en el que se dijo el versículo 18. Hablándole Dios a su pueblo de Israel, y un recordatorio para nosotros hoy, dice de nuevo, hablando de obediencia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ya habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Dice, para afligirte. Mira el propósito a veces de los desiertos: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que las crisis y las pruebas en el caso del pueblo de Israel, que puede pasar también en nuestra vida, tienen en el corazón de Dios la idea de probar, de comprobar lo que hay dentro de nuestro corazón, y de comprobar naturalmente si seguimos sus mandamientos, si somos obedientes o desobedientes. Y les recuerda, te afligió, te hizo tener hambre, por si nos ha pasado, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y les habla la experiencia que tuvieron en esos 40 años en el desierto. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Camina que camina, con las veces que se detuvieron ahí, porque se detuvo la nube que significaba partan o quédense en este lugar. Dice, tu pie no se te ha hinchado 40 años. Acompañamiento de Dios. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como Jehová castiga al hombre, así como el hombre castiga a su hijo, dice, así Jehová tu Dios te castiga. Mire qué interesante, ¿verdad? Hablamos de un Dios de amor, pero hablamos también de un Dios que es fuego consumidor, y tenemos que considerar los dos elementos de la vida para saber que a veces Dios en su amor y misericordia también trata con nosotros, a veces con circunstancias difíciles en la vida. 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Obediencia, porque Jehová tu Dios, dice, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Dios ofrece abundancia, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, dice, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y mire lo que dice el versículo 11. Porque este es la limitante que nosotros podemos tener hablando de reconocer a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Regresamos a la obediencia. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y mire lo que dice el 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Aún dentro del mal o de las crisis, las circunstancias difíciles, Dios nos hace bien. Y digas en tu corazón, esta es la limitante: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. ¿Cuál es la limitante? Hablando de ser humildes y reconocer que todo viene de Dios. La arrogancia, el orgullo, volvernos hacia nosotros mismos y pensar que porque somos pilas, que porque somos inteligentes, que porque somos calidad, y no digo que no seamos inteligentes, es que nos va bien. En otras palabras, hay un llamado de atención a Dios para que nos vaya bien,
para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, a ser humildes y a reconocer que todo lo bueno que tengamos en la vida, que logremos en la vida, los éxitos que logremos en todas las cosas, que nos vaya bien y donde ponemos nuestras manos es prosperado y bendito, se lo debemos a Dios y a nadie más. Él nos da el poder, Él nos da la sabiduría, Él nos da la inteligencia, Él nos da la habilidad, de Él procede todo, y cuando lo entendemos, entonces reconocemos a Dios como la fuente de toda provisión para nuestra vida. Y entonces esa dependencia de Dios y ese reconocimiento como Dios, que ciertamente es Dios, nos garantiza la bendición y la prosperidad de Dios en nuestra vida. Ya miramos el segundo entonces. Primero, obediencia a Dios. La limitante es la desobediencia. El segundo, humildad. Reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos en la vida, viene de Dios. Él provee todo. La limitante, entrar en arrogancia, entrar en orgullo, creer que es por nosotros mismos, ufanarnos de lo que no tenemos que ufanarnos, sino más bien darle la honra y la gloria a Dios. Pasemos a un tercero, y de repente este es el último que tocaré hoy. Me quedaré con otros puntos para una siguiente charla, una siguiente reflexión de cómo garantizarnos o qué nos puede asegurar en cierto nivel, qué nos garantiza la bendición, la prosperidad de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos puede garantizar también la bendición, la prosperidad de Dios en nuestra vida? Darle a Dios lo que es de Dios. Y para leer, para afirmar este concepto, vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías está ahí del Antiguo Testamento, y vamos a ir al capítulo 3. Dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué es de Dios? Cuando consideramos en el contexto de toda la realidad y enseñanza bíblica, todo es de Dios. La tierra y su plenitud, dice la Biblia, la Escritura, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Un rey en la Biblia que de su tesoro personal, más de lo que tenía como rey, y que quería construir algo para Dios, dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer algo a ti? Y luego dice, en una parte afirma, porque de lo recibido de tu mano te damos. Así que esto puede sonar un poco paradójico, esta tercera garantía de la bendición de Dios para nuestra vida. Dar a Dios lo que es de Dios, porque ya es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo, creyentes hoy en Dios, creyentes hoy en Jesús, que estamos esforzando por hacer a Jesús el Señor de nuestros corazones, estamos conscientes que la vida nueva que hoy tenemos se la debemos a Dios, se lo debemos a Jesús por su muerte en la cruz, su resurrección entre los muertos, el gran amor del Padre reflejado en la entrega de su Hijo en una cruz, en el derramamiento de su sangre, en la entrega de su vida, por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, y que un día en su misericordia iluminó nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro entendimiento, para que nos volviéramos a Dios en arrepentimiento. Le entregamos nuestra vida, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, un milagro, y el Espíritu Santo vino a habitar en tu corazón y en mi corazón, un gran milagro. Todo se lo debemos a Dios. Fuimos comprados, dice el Nuevo Testamento, no con oro ni con plata, sino con precio de sangre. La vida de Jesús ofrecida por amor del Padre y por amor de Jesús mismo hacia ti y hacia mí. En otras palabras, entonces, cuando decimos, suena paradójico, darle a Dios lo que es de Dios. Pero entonces, si a Dios le pertenece todo, yo quisiera usar este versículo 10 de Malaquías como una base, donde dice el último puesto en la Biblia, escritor del Antiguo Testamento, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y esta es una de las únicas ocasiones que yo he encontrado hasta hoy en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No solo haya bastante, sino sobreabundancia. Bastante, sobreabundancia. Abundancia ya es bastante, pero sobreabundancia es mucho más de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Traigan los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, pruébenme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego promete también esto Dios, hablando de lo que hacemos para bendecirnos, para prosperarnos: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis que tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que en este pasaje yo quiero usarlo en esa realidad de devolverle a Dios lo que es de Dios. Hay un pensamiento escritural, una idea escritural en el que Dios pide que de todo lo que tú y yo ganemos como fruto de nuestro trabajo o nuestro esfuerzo o de las inversiones, le devolvamos el 10%, y en este caso dice que lo llevemos al alfolí, representado literalmente por los lugares, en este caso, donde tú y yo nos congregamos. Yo recuerdo cuando hace muchos años, 21 años y piquito, allá el Señor llegó a mi corazón, y leyendo un libro, leí este pasaje de Malaquías, y entonces aprendí ahí de Dios hablando directamente a mi corazón, que el 10% de lo que yo ganaba, porque leí eso, traigan los diezmos al alfolí. Después pues diezmo, 10%. Después pregunté un poco y recuerdo que Dios me enseñó desde entonces hasta hoy a apartar para Él el 10% de todo aquello que he ganado, donde trabajé en la empresa y hoy donde sigo recibiendo un salario en la iglesia local. Sigo apartando ese 10%, y si gano uno que otro centavo en algunas otras cosas, igual aparto el 10% para Dios, porque es devolverle a Dios lo que le pertenece a Dios. Agradecido con Dios de que el otro 90% me lo deje en mi mano para poder administrarlo también con sabiduría, que eso también es gracia de Dios, pero tengo que devolverle a Dios en los diezmos la honra que le pertenece a Dios. Y por supuesto, cuando hablamos el contexto de Malaquías, y quiero leer a propósito también el versículo 8 y el 9, en este caso lo que Malaquías está relatando, esta es una pregunta que hace el escritor y que luego tiene respuesta también, hay un diálogo aquí en la Biblia. Dice el versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Y escribiendo el profeta dice: pues vosotros me habéis robado. Y dice que la gente dijo: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el profeta dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego viene algo que hablamos de la limitante, la desobediencia, que tiene maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y de ahí viene: traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y en el Antiguo Testamento había todo un sistema establecido por Dios. Otro día vamos a hablar completamente del origen de los diezmos, que ni siquiera fue en el principio de la ley, sino un hombre se comprometió personalmente delante de Dios y le dijo: si vas conmigo y me bendices, voy a apartar de todo lo que me des el 10%. Y luego establece Dios el diezmo. Hay algunas enseñanzas por aquí y para allá que dicen que los diezmos son para el Antiguo Testamento, pero el diezmo es un principio escritural que nosotros debiéramos seguir practicando toda nuestra vida como parte de devolverle a Dios lo que le pertenece. ¿A dónde he llevado todo este tiempo? ¿A dónde llevamos los diezmos? Pues al lugar donde recibimos alimento espiritual y que se use para la obra del ministerio. Hablamos entonces de darle a Dios que diezmos, ofrendas. Los judíos también tenían un sistema que se estableció de reconocer la grandeza y la provisión de Dios a través de primicias, es decir, los primeros frutos, los primeros granos. Ellos los entregaban para que allá los recibieran los que servían en el tabernáculo de Moisés un tiempo, en el
templo de Salomón, otros, para que vivieran la gente que servía a Dios, entendiendo el concepto bíblico que dice que el obrero, el que trabaja en el reino de Dios, el que trabajaba en el pueblo de Israel como parte de ser levita, el obrero es digno de su salario, y hay provisión ahí para hacer la obra y la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia, a las iglesias locales, a los ministerios y a toda la iglesia en el mundo. ¿Cuál es la limitante entonces que en este sentido, en el trato de Dios con su pueblo y con nosotros hoy? Pues quedarnos con lo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Yo no quisiera en ese sentido traer condenación para nadie, pero el principio escritural que nosotros como iglesia local, como parte de Ministerios Verbo y Ministerios Verbo enseñamos es que aún en el Nuevo Testamento hay suficiente testimonio para que tú y yo abracemos la idea, el principio bíblico de honrar a Dios con los diezmos y con nuestras ofrendas. Dios ofrece abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde si traemos los diezmos al lugar donde corresponde y si damos ofrendas, porque mientras más generosos somos en el principio, aunque por medio también está el principio de sembrar y cosechar, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, pues escasamente cosechará. Así que este es uno de los únicos pasajes, hablando de Malaquías, donde Dios dice que lo probemos. Yo quiero animarte, si tú no lo haces, si tú no diezmas, a considerar esto como parte de el proceso de ir aprendiendo en la vida cristiana y honrar a Dios con lo que le pertenece a Él. Así que yo creo que es suficiente estos tres para cerrar hoy. Quiero recordarles de nuevo, ¿qué nos puede garantizar en la vida la bendición de Dios? Primero, obediencia, ¿verdad? Obedecer a Dios sus mandamientos, ajustarnos a la palabra de Dios. La limitante es la desobediencia. Segundo lugar, ¿qué nos garantiza la bendición, la prosperidad de Dios en nuestra vida? Humildad, reconocer que todo lo que somos y tenemos en la vida viene de Dios, le pertenece a Dios. ¿Cuál puede ser la limitante? Entrar en orgullo, entrar en arrogancia y pensar que es porque somos pilas, porque somos buenos, porque somos inteligentes, que nos va bien en la vida. Si nos dice el escritor bíblico, acordémonos permanentemente de Dios y no nos olvidemos que de Él viene el poder, la habilidad, la gracia para hacer las riquezas. Y en tercer lugar, hablamos hoy de cómo podemos garantizarnos la bendición, la prosperidad de Dios en nuestra vida. Devolvámosle a Dios, démosle a Dios lo que le pertenece a Dios en los diezmos, en ofrendas, y si Dios pusiera en tu corazón también el principio de la primicia, los primeros granos, los primeros frutos, honremos a Dios en eso. ¿Cuál puede ser la limitante en este sentido? Quedarnos con lo que le pertenece a Dios. Que Dios nos permita, que Dios nos dé la gracia de caminar en obediencia, honrándole y reconociendo que todo viene de su mano, ser humildes y también devolviéndole a Él lo que le pertenece a Él. Oremos. Padre, queremos darte gracias de nuevo. Seguimos afirmando, Señor, estos pensamientos que hemos ido aprendiendo a través de los años, que tu voluntad, tu propósito para nuestra vida es nuestra seguridad, es nuestra protección, es nuestra bendición, es nuestra prosperidad, porque ese es el placer de tu corazón, bendecirnos y proveernos para todas nuestras necesidades. Nos presentamos delante de ti, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu a determinar cada día de nuestra vida vivir en obediencia a ti, a vivir cada día de la vida reconociendo que lo que somos y tenemos, nuestra vida, te la debemos a ti, Señor. Ayúdanos a no caer en arrogancia, Señor, a no llegar a ese punto que creer que somos nosotros los buenos. Y por supuesto, Señor, ayúdanos también a honrarte a ti, devolviéndote, dándote a ti lo que te pertenece a ti en los diezmos, en las ofrendas, reconociéndote en todo. Que nuestro corazón permanentemente esté, Señor, agradecido contigo, porque la vida que hoy tenemos, el día que hoy vivimos, te lo debemos a ti. Gracias por tu buen plan para nuestra vida.
y por el deseo de tu corazón revelado en tu palabra de bendecirnos y prosperarnos en todo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la gracia y la sabiduría para ser obedientes a ti y garantizarnos, de acuerdo a tu voluntad revelada en tu palabra, tu bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Que Dios te bendiga y te ayude, me ayude, nos ayude a garantizarnos su bendición y su prosperidad. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sirvo,
Dios Padre, recibe todo, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.